Muy buena, mis queridos hermanos. Un placer para mí una vez más tener el privilegio de comunicarme con ustedes a través de este tema tan particular como es el dinero en las misiones. Y vamos a sustentar este tema con Filipenses 4:10 al 19, que está allí en la ventana. Dice el texto sagrado: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, o sea, ofrendó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora y bendecimos tu santo, muy santo nombre. Gracias por esta ocasión, gracias por esta oportunidad y a la vez privilegio que nos das de compartir la siempre eterna, bendita y milenaria palabra de Dios. Y concretamente en este tema de énfasis misionero que en esta hora tenemos la ocasión de hacerlo. Gracias, Señor. Ayúdanos en aquello que hemos de compartir para tu honra, gloria y alabanza, bendito Señor. En tu nombre así lo hacemos. Amén, amén y amén. En esta ocasión veremos lo que implica embarcarnos en este ámbito de las finanzas en las misiones. Fíjese que no obstante que es un texto como que pareciera que tiene otra aplicación, hoy nos vamos a circunscribirnos a darle un matiz de cómo debe ser nuestra mayordomía financiera en la gran labor de las misiones. Muchas veces por falta de finanzas, muchos candidatos al ir al campo de misiones dicen: he aquí, Señor, envíalo, envíalo a Él. Interesante, no dice envíame, envíalo a Él. Frente a esta circunstancia, yo quiero compartir dos elementos muy importantes emanados de este texto. En primer lugar, los principios preliminares en el uso del dinero misionero, versículos 10 al 13. Y los versículos 14 al 19, prácticamente la esencia del tema en sí, los principios recurrentes en el uso del dinero misionero. En primer lugar, los principios preliminares en el uso del dinero misionero, versículo 10 al 13, va a englobar esta primera secuencia. Tenemos ahí el primer principio: el gozo en dar y recibir, según el versículo 10. Dice: en gran manera, subrayado, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Tomar nota que aquí San Pablo está hablando bajo una circunstancia, bajo un cariz del hombre de misión, del hombre de las misiones,
Y entonces, en primer lugar, hemos de ver un detalle muy particular que a veces se nos ha escapado de repente, en qué circunstancia, en qué coyuntura San Pablo va a escribir este libro a los filipenses. En primer lugar, dice ahí, por 2 años la iglesia en Filipos había perdido el contacto con Pablo, con este misionero. No supieron dónde se encontraba él después de haber sido detenido allá en Jerusalén y encarcelado por 2 años, fíjese. En segundo lugar, la siguiente ocasión en que oyeron de él, dice, había sido ya trasladado a una prisión en Roma. Este misionero ya estaba en Roma, pero en prisión. Y entonces, ¿qué pasó? Los filipenses se disculparon por no haber estado en comunicación con él y por no haberle hecho llegar sus donativos, sus ofrendas durante esos años. Pero el apóstol, como dice el texto que hemos leído, le disculpó de una manera muy amable y a la vez muy comprensiva también. Con estas palabras, el apóstol reconoció que al haber perdido contacto con él, que a veces es muy frecuente, perdemos contacto con el misionero, no habían tenido obviamente la ocasión de ayudarle. La importancia, mis hermanos, de los contactos, la importancia de estar en contacto, tanto con el que se fue como los que quedaron, hermano. Hay un pensamiento recurrente en este momento con respecto a la ofrenda que uno da. Dice, ¿qué es lo que hace que el mar muerto esté muerto? Que siempre está recibiendo y nunca dando. Qué interesante, hermano, ¿no? A veces recibimos y nunca damos. Y el mar muerto es eso, está muerto, hermano, porque recibe y da. Y en cambio, muy al norte hay un mar que se llama el mar de Galilea. ¿Sabe por qué es rico? Al contrario del mar muerto, es rico porque recibe y da. Y porque da, sigue recibiendo. Mire ese principio tan importante en este ámbito de las misiones. Pero en segundo lugar, en el versículo 11 hay un mutuo aprendizaje. San Pablo nos va a dar otro principio del ámbito de la ofrenda. Dice, no lo digo porque tengas escasez, dice. O sea, como misionero no le estoy demandando porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme, dos pensamientos hay allí, cualquiera que sea mi situación. Ahora, en primer lugar, hay una traducción para esta expresión, he aprendido, hay una mejor traducción. Alguien ha traducido he aprendido por he venido aprendiendo, porque el significado de este verbo implica un proceso de entrar en una nueva condición. Recordar un detalle, hermanos queridos, que Pablo se crió en un ambiente de lujo. Ojo, sus padres tenían recursos, por eso que lo mandaron a la mejor universidad, a los pies de Gamaliel. Pablo, hermanos, venía de una familia de muchos recursos y por lo tanto Pablo no sabía qué era lo que significaba tener necesidades. Ese detalle hay que tomarlo en cuenta. Todo creyente, mis hermanos, también ha de vivir satisfecho en la situación en que se encuentre. Mire que dice, he aprendido a tener contentamiento. No dice, he aprendido a tener conformidad, que no es lo mismo vivir contento que vivir conforme. No es lo mismo, queridos hermanos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, Pablo dijo que nunca les había insinuado una petición de ayuda. ¿Por qué? Porque ya no lo dijo hace un instante. Él había aprendido a contentarse con lo que tenía, no obstante que venía de una familia muy rica. Y se adaptó a esa situación, ya fuera en la cárcel o fuera de la cárcel. Como una aplicación no solamente desde el ámbito de la misión, mis hermanos que me están escuchando. Le pregunto en esta ocasión, ¿hemos aprendido del Señor que nos dé este contentamiento que tenía este gran siervo del Señor y también una actitud de aceptar las situaciones de la vida como parte del plan de Dios y la voluntad del Señor? Porque no es cierto que a veces las circunstancias y factores que nos rodean tienen mucho que ver con nuestra satisfacción personal también, hermano. Pablo había aprendido, el misionero San Pablo había aprendido a sentirse indiferentemente de su estado o condición contento, contento. Muy recurrente es el pensamiento que viene a continuación también. Hermanos, si no van mis pasos,
van mis pesos. Si no voy yo, puede ir mi recurso, hermano querido. Ahí es donde apuntamos. Y es muy interesante este juego de palabras. Si no van mis pasos, si yo no voy, van mis pesos, van mis soles, van mis recursos, queridos hermanos. Y en tercer lugar, San Pablo nos habla de una buena actitud también en este ámbito de las finanzas. Él dice en el versículo 12, sé vivir humildemente. Mire quién lo está diciendo. Como le mencionó, Pablo venía de una familia muy rica. Pero cuando viene el Señor, cambia totalmente su situación financiera también. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, otra versión va a traducir este versículo, mire, de la siguiente manera. Sé lo que es tener necesidad y lo que es vivir en la holgura, dice él. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar satisfecho como a tener el estómago vacío, a tener de sobra como a sufrir, dice, escasez. ¿Sabe qué está diciendo San Pablo? Que su testimonio de vida como misionero, como siervo del Señor, va a dar cuenta de todo lo que Pablo tuvo que soportar y vivir en medio de la obra del servicio al Señor. Pobreza y abundancia pasaron, dice, como hojas que se lleva el viento. Hambre y saciedad fueron compañeras en sus años de batalla por la fe. Esa era la manera en la cual este siervo del Señor servía al Señor. Pero en segundo lugar, Pablo también ha tenido tiempos de abundancia y tiempos de pobreza. Pero en ambos casos, querido hermano y amigo, en ambos casos, mire, él miró hacia el Señor, no miró sus circunstancias físicas, como en este tiempo quizá en la cual estamos afrontando una situación muy cruda, dura y dramática. Él estuvo contento aún cuando estuvo en la pobreza. ¿Por qué? Porque miraba al Señor. Jim Elliot, el gran misionero, mártir cristiano allá en los Aucas, entre los Aucas, Ecuador, dijo un día, no es necio aquel que da lo que no puede guardar, ¿m? Para obtener lo que nunca podrá perder. Parece un juego de palabras, pero encierra una gran verdad, querido hermano, que estás aquí en esta hora pensando en cómo hacer para sustentar las misiones. Te repito, no es necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. Qué hermoso principio, querido hermano. Qué hermosa situación en la cual vivimos. Yo antes de aceptar el ministerio, hermanos, trabajaba en una empresa financiera, ganaba muy buen dinero. Era jefe del departamento de las finanzas en la empresa en la cual trabajaba. Y acepté el ministerio, hermanos, prácticamente por una propina. Porque uno viene al ministerio no por el dinero, viene al ministerio, hermano, para servir al Señor. Pero como el principio dice, el que llama sustenta, hasta aquí el Señor nunca nos falló en la misión a la cual el Señor también un día nos llamó. Les está hablando, hermano, alguien que afrontó también la decisión de dedicarse al ministerio, habiendo renunciado a un trabajo altamente remunerado en una empresa financiera también. Pero volvemos. En el versículo 13, San Pablo nos da la primera gran bendición, que si bien es cierto, este texto pareciera que tiene otra aplicación, pero tome nota que estamos tomándolo en la ruta del ámbito financiero, en el ámbito de la ofrenda misionera. Todo dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. Tome nota que estamos hablando de un hombre de Dios, un misionero del Señor, que está en prisión, que está en un momento muy crudo, duro y difícil, afrontando una circunstancia, y las iglesias que lo apoyaban, algunos de ellos no sabían dónde él estaba, para poder seguir apoyándole. Y entonces, en primer lugar, por un lado, uno tiene que tomar en cuenta que Pablo dice,
todo lo puedo en Cristo. Mire la palabra fuerza, en Cristo, es decir, estar unido a Cristo. Y querido hermano, querido siervo, que de repente estás pensando salir a las misiones, mientras actuemos unidos al Señor, tendremos esa fuerza, tendremos ese poder. Ahora bien, un detalle, tengamos cuidado con estar repitiendo también cual mantra religioso, cual letanía mística este versículo. Pues lo de pensamiento positivo, que es una doctrina que está muy haciendo daño al cristianismo hoy, la doctrina positiva, la del pensamiento positivo, dice, repite 3 veces, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y se van a cristalizar tus cosas. Pero también en el contraste, lo de pensamiento negativo también dicen, no puedo, no puedo, no puedo, y en efecto no vas a poder. Porque como dice la Escritura, nuestra lengua trae bendición o maldición, trae pobreza o riqueza, trae vida o trae muerte también. ¿Habrá alguna otra opción, hermano? Si lo hay. Solo quien está unido a Cristo puede decir sencillamente y con convicción, todo, todo, todo lo puedo en Cristo, mis hermanos. Pero por otro lado, en segundo lugar, hay algo muy importante que debemos entender, hermanos y siervos del Señor, aquellos que están pensando también dedicarse al ministerio, como misionero, como líder, salir a una obra. Es que, ¿sabe qué? Las fuerzas vienen de Él. Mire que Cristo no le dio fuerzas para salir de la prisión a Pablo, sino para permanecer en la prisión, en su situación. Cristo no le dio la habilidad tampoco de convertir las piedras en pan, sino para aún, como nos dijo hace un rato, para soportar el hambre. Y esa es la clase de fortaleza que Cristo da. Quizá no la clase de fortaleza que nosotros queremos, pero la que necesitamos mucho, mucho más, mis hermanos. Las fuerzas vienen de él. Un siervo mexicano, misionero mexicano, don Alfredo Guerrero, dice, los misioneros viven de las promesas de los ricos y de las ofrendas de los pobres. He subrayado promesas y ofrendas, porque algunos hacen sus promesas misioneras y no las concretan. Se quedó en la tarjetita nomás y nunca concretaron. Pero sin embargo, los hermanos queridos, muy humildes que aparentemente no tienen nada, ellos sí ofrendan fielmente y hacen la ofrenda de la ayuda. Lo dijo don Alfredo Guerrero, un misionero a los nativos allá en el interior de México, y lo dijo con propiedad y con razón de ser. Los misioneros viven a veces de las promesas, los anhelos, pero que no se concretan, pero también de las ofrendas que sí se concretan. Y generalmente la ofrenda que se concreta es la ofrenda de la gente necesitada, como la viuda de aquel entonces, mis hermanos. Hasta aquí entonces los principios preliminares en el uso del dinero misionero. Pero llegamos a la segunda sección, los principios recurrentes ya en el uso del dinero misionero. Versículos 14 al 19 nos va a manifestar algunos aspectos. En primer lugar, nos va a hablar de la participación solidaria. Ojo que dice solidaria, no solitaria. Versículos 14 al 16 tiene todo un segmento para ayudarnos a entender este ámbito de la promesa misionera. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, subrayado. ¿Ve? Lo solidario, participar conmigo. Ahora bien, fíjese que como creyentes nosotros participamos de la obra por lo menos en 4 aspectos. En la imagen que está allí, participamos cuando apoyamos financieramente a quien lleva a cabo esa obra. ¿Cómo así? Dando, como está en la imagen superior izquierda. En segundo lugar, participamos en la obra del Señor cuando nos ponemos en la brecha, intercediendo por aquellos que ministran y sirven en los lugares muy lejanos, orando, dando, orando. En tercer lugar, participamos en la misión cuando nosotros mismos vamos y nos enrolamos con quienes están en el campo, es decir,
yendo, dando, orando, yendo, y participamos también cuando las iglesias sacrificialmente se desprenden de sus siervos con llamado concreto misionero, es decir, enviando. Los 4 verbos en gerundio como un proceso, como un presente continuo, dando, orando, yendo, y la iglesia enviando. Y de esta manera, hermano, Dios ama pues al dador alegre. Qué interesante, qué bendición saber de esta gran verdad en la cual nosotros podemos estar comunicando esta gran verdad también, hermano, ¿no? Dios amando al dador alegre. Pero en segundo lugar, fíjese, dice aquí que también nosotros, dicen, y sabéis vosotros. Y Pablo, hermano, era un hombre de mucha emoción. Ese filipenses es una expresión no fría, indiferente, no. Ese filipenses implicaba emoción, corazón, sentimiento, dice. Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, hermano, todo tiempo, en todo lugar hay eso también. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino dice, vosotros solos. Ahora, mis hermanos, Macedonia era una iglesia no rica. Humanamente hablando, era una iglesia pobre. Había afrontado una sequía, había afrontado una situación social, enfermedad, una pandemia. En aquel entonces las cosechas se habían terminado, la producción, el trabajo, no había, hermano. Y sin embargo, habían los recursos. ¿De dónde, hermano? Porque cuando Dios está en medio de ellos, los recursos, hermano, pueden llegar. Pablo reconoce entonces que la obra de misericordia que ha tenido la iglesia de Filipos al hacerle partícipe de una ofrenda que cubría posiblemente sus ingresos y gastos mientras empezaba y ministraba en otros sitios. Hermanos queridos, los que van o los que quieran, la importancia de la gratitud, la importancia del reconocimiento también por lo que se recibe, hermano. Esto nos enseña aquí San Pablo. La importancia, hermano, tanto de ida como de venida, de ser agradecido y de reconocer aquellos esfuerzos que la gente da de esta ofrenda sacrificial que muchas veces llega a los hijos del Señor. Pues en tercer lugar, dice Pablo, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué iglesia para tan comprometida con este misionero que estaba afrontando una situación cruda, dura y difícil, mis queridos hermanos? Esta naciente congregación de Tesalónica, fíjese, se benefició también con los aportes de los filipenses para ayudar al ministerio de Pablo. Tesalónica recién había nacido y Pablo estaba sirviendo ahí, pero no habían recursos. Y los filipenses le enviaron a Tesalónica, reconociendo que era una misión pequeñita y que necesitaba el sustento de ese siervo que estaba allí, hermanos. Tiempo atrás yo serví con los hindús. Escúchame bien, hermano. Trabajé con los hindús. Trabajé con los indocumentados, eso es. Trabajé, hermanos, fuera del país con la comunidad indocumentada. Trabajé algunos años por allá con ellos, pero cuando ya volví al país, estoy hablando de haber servido en los Estados Unidos, un tiempo donde tuve que matizar el ministerio con un trabajo secular. Tuve un jefe, hermanos queridos, que contrataba a hindús, o sea, indocumentados, no para pagarle menos, sino para hablarle del Señor. Y parte de mi trabajo era hablar del Señor a los indocumentados. En el momento de break, en el momento de alimentos, ahí le hablaba a esa gente del Señor. Y de pronto, hermanos, fueron muchos ganados para el Señor. Y de pronto me vi coordinando un seminario de indocumentados, de la mayoría de estudiantes eran indocumentados. Y sabe que, hermano, muchos de ellos volvían a sus países como siervos del Señor. La gente cuando va a Estados Unidos no va a buscar a Dios, va a buscar dinero, trabajo.
Pero allí, hermano, cuando tú vas sin documentos, cuando quedas indocumentado y por A o B no tienes ni trabajo, ni casa, ni recursos, y lo más importante, no tienes familia, ahí la iglesia del Señor, la iglesia hispana, se convierte en el buen samaritano. Y allí me vi insertado, hermanos, sirviendo a gente indocumentada. Mi ministerio fue hablarles del Señor. Mientras les estoy hablando esto, hermano, como una especie de flashback viene a mi mente. Lugares donde cuadraba el carro, porque mis consejerías eran en el carro, en la calle, hablando a gente, hermano, sin familia, sin dinero y algunas veces sin trabajo para traerlos al Señor. ¿Y sabe qué? Para hacerla corta, fueron los cuervos del Señor que me enviaron para mi sustento mientras yo volvía al país y mientras yo me reinsertaba otra vez en la denominación a la cual pertenecemos, nuestra Iglesia Alianza. Fueron los cuervos, hermanos, que me trajeron. Y este texto me hace recordar. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mi necesidad. Puedo decir, pues aún a Lima me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Me sustentaron por algún tiempo, hermanos, en gratitud por el tiempo que pasé con ellos, sirviéndoles allá en un país que no es su país, en un idioma que no es su idioma, en una cultura que no es su cultura, mis hermanos. Pablo nos enseña a ser agradecidos también. Oswald Smith, el gran misionero, gran siervo del Señor, dice, cualquier iglesia que no está seriamente involucrada en ayudar a cumplir la gran comisión, ha perdido su derecho bíblico de existir. Oh, hermano, es un pensamiento muy fuerte. Repetimos, cualquier iglesia que no está seriamente involucrada en ayudar la gran comisión a través de la ofrenda misionera, ha perdido su derecho bíblico de existir. Oswald Smith, un gran siervo del Señor. Ahora bien, cuando Pablo estaba ministrando en Corinto, mire otra realidad. Cuando Pablo estaba ministrando en Corinto, recibió ayuda financiera también de los filipenses, afincados ahí en la región de Macedonia. Fíjese lo que dice 2 Corintios 8, 1, 2, 3 al 5. Mire lo que dice ahí, mire cómo las iglesias ayudaban aún en medio de esa necesidad. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado ahora a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, mire, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice más, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Mire qué hermosos principios de estas iglesias que aparentemente eran pobres, muy pobres, y que sin embargo, hermanos, tenían en su mente sustentar a este siervo misionero que estaba llevando la palabra del Señor a esas regiones que necesitaban, obviamente, la palabra del Señor. Y esto, fíjese, hermanos queridos, en lugar de ser apoyado por los corintios, los macedonios estaban ahora ayudando a Pablo en Corinto, así como lo hicieron cuando él estaba allí empezando con los tesalónicos. Los filipenses siempre buscando ayudar al siervo del Señor. Mire lo que dice aquí, otro principio que emana, y por eso Pablo lo saca a colación. Dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene cuidado de los bueyes Dios, dice. O lo dice enteramente subrayado por nosotros, los misioneros. Ese es el contexto. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y dice más el texto, si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Está hablando un misionero.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar, participan? A mi hermano querido, aunque la iglesia de Filipos y Macedonia eran pobres, y algunos en Corinto, tome nota del contraste, y algunos en Corinto eran ricos. Sin embargo, los filipenses apoyaron más el trabajo misionero de Pablo allí. Y cuando fue a servir a Tesalónica, continuaron y continuaron apoyándole. Y mi hermano, solamente para hacer una radiografía en el mapa, fíjese, todos esos lugares fueron los lugares de servicio de San Pablo, desde Jerusalén, Corinto, Tesalónica, Filipo, Macedonia, hasta que llegó a Roma. Fíjese, hermano, en todos esos lugares, estas iglesias aparentemente pobres, enviaron ofrenda, enviaron apoyo financiero a su siervo que estaba en esa circunstancia. Qué hermoso ejemplo, hermano. Ahí está en el mapa. Ahí está, si usted quiere hacer un seguimiento, dónde Pablo fue y a dónde le llegó la ofrenda, a esos lugares. Stephen Van Lot, un misionero holandés, dice, el problema de las misiones no es el dinero, sino corazones no dispuestos. Ah, mire, repito, el problema de las misiones no es el dinero, sino los corazones no dispuestos. Hermano querido, cuán importante es tomar en cuenta la actitud de corazón con respecto a nuestra grande, no solamente responsabilidad, sino privilegio, hermanos, de dar para las misiones. Pero viene en segundo lugar el fruto de la eternidad. Versículo 17 dice, no es que busque dádivas. Ah, mire, puso el parche ahí Pablo, porque algunos que no faltan los mal pensados, hermanos, dice, está enriqueciéndose con ofrenda. Cuidado, no es así. Pero mire lo que dice Pablo, no es que busque dádivas, no, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué quiere decir San Pablo? En primer lugar, por un lado, ¿cuál es el resultado de apoyar a la obra misionera? ¿Cuál es? Pablo dice, no busco dádivas, busco fruto. ¿Y cuál es el fruto, mis hermanos? ¿Sabe cuál es el fruto? Las almas, las personas salvadas. Y esas almas o esas personas salvadas abundarán en nuestra cuenta el día que estemos en la presencia del Señor. ¡Qué bendición, mis hermanos! Cuando podemos participar con nuestras ofrendas y alguien al otro lado del continente es salvo para la honra y gloria del Señor. En el cielo, hermano querido, allá en la presencia del Señor, un día vamos a ver a las personas salvadas a causa de aquellos misioneros que fueron enviados por sus iglesias. Mucha gente en el cielo, hermano, va a estar muy contenta porque un misionero vino a hablarles a su ciudad y les alcanzó. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo en esa región de Europa y Asia que acabamos de demostrarle en el mapa. Por un lado, pero por otro lado, el motivo de Pablo, además de expresar su gratitud, era motivar, y ahí viene el tema, era motivar una buena mayordomía, la cual mostraban los hermanos filipenses, fíjese, en varias ocasiones. Querido hermano y amigo, hermano en particular, la misma lección se nos aplica a nosotros con nuestras ofrendas misioneras de hoy. Cada centavo de una ofrenda, quizá, hermano, de repente no es una gran cosa para usted. Sin embargo, también estas pequeñas ofrendas de cientos de miles de cristianos, por donde quiera, reunidas, suman un gran fondo, lo que llamamos el fondo de la gran comisión, que no debiera ser el fondo de la gran omisión, repito, debe ser el fondo de la gran comisión, no el fondo de la gran omisión. Y con ello, sostener
al gran ejército que hace y soporta para que Cristo, hermano, pueda ser conocido en otros lugares, y soportan algunos de ellos hasta trabajos que muchos de nosotros jamás llevaríamos a cabo en la ciudad. El ejército más noble de hombres y mujeres sobre quienes pesa la gran responsabilidad de estar allá en el campo misionero. Aquellos que, mediante nuestras ofrendas misioneras, se hacen parte de este movimiento, el más grande de todos los tiempos. Algún día tendrán, hermano, su recompensa como parte del gran premio por ser buenos mayordomos del Señor. Hay un pensamiento recurrente. Dice que el dar a las misiones no es cuestión de tener o no tener dinero, es cuestión de un corazón compasivo. Es un pensamiento anónimo, pero que tiene vigencia para nosotros. Repetimos, el dar a las misiones no es cuestión de tener o no tener dinero. Es cuestión de un corazón compasivo. Y en tercer lugar, el valor espiritual. Versículo 18 dice, pero todo, mire las expresiones maximalistas de Pablo, subrayadas 3 veces, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Cómo así? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjese, todo, abundancia y lleno. Las 3 palabras fuerza de esa porción. Ahora, Pablo está explicando el significado espiritual y a la vez sacerdotal de esta ayuda financiera. Te lo repito, hermano. Pablo nos va a explicar ahora el significado espiritual y sacerdotal de esta ayuda financiera. ¿Cómo así? En primer lugar, dice, es un sacrificio de olor fragante. Huele bien. Es fruto de su trabajo honrado y sacrificial. Dios acepta, hermano, tu trabajo honrado y sacrificial, y aquello que extraes para la ofrenda sube en olor fragante. Pero en segundo lugar, es un sacrificio aceptado. Es decir, ha sido consumado. Dios no ha rechazado tu ofrenda, mi hermano. El Señor la ha aceptado. Y en tercer lugar, es un sacrificio que agrada a Dios, produce contentamiento con el Señor. Eso debemos entenderlo, mi hermano. Esto nos recuerda entonces que lo que damos, no se lo damos al hombre, no se lo damos al misionero, sino al Señor, quien reconoce la intención firme, amorosa y consagrada de la ofrenda que ha sido enviada. La ofrenda de la iglesia de Filipo, fíjese, que enviaron a Pablo, había sido abundante y había servido para cumplir sus propósitos de ese viaje misionero. Leonard Ravenhill tiene un pensamiento muy fuerte para usted y para mí. Dice él, los cristianos hoy en día gastan más en comida para sus mascotas que lo que contribuyen a las misiones. Recíbalo, hermano. Es muy fuerte, pero es una gran verdad. Los cristianos hoy gastan más en comida para sus mascotas que lo que contribuyen a las misiones. Qué fuerte ese pensamiento, pero vigente para usted y para mí en este momento tan particular de este momento. La segunda gran bendición, y con eso vamos cerrando, dice, mi Dios, pues, hermano querido, que te dispones para ofrendar, mi Dios, pues, suplirá todo. Y dice todo, no dice gran parte o buena parte, no, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo? En primer lugar, Pablo compromete, mire, la responsabilidad de su Dios, porque dice, mi Dios, pues, como si endosara, hermano, un cheque en blanco, sabiendo que Dios dispone para él y sus amigos y los hermanos de un crédito, permítame decirlo así, como que Dios dispone de un crédito ilimitado, nada menos de sus riquezas en gloria, como lo dice él. Hermano mío, que Dios permita
que el Señor nos permita experimentar el secreto del bienaventurado apóstol Pablo, que nos está diciendo eso. No me lo contaron, lo experimenté yo, dice San Pablo. Tenemos muchos deseos personales seguramente, que no realmente son necesidades. Lo triste es que lo que deseamos de Dios a veces no lo necesitamos. Permítame decirle algo más. Dios no se compromete a suplir nuestros deseos personales que viene de nuestra avaricia, de nuestro capricho o de nuestro antojo. No. Dios provee lo que de veras son necesidades sin las cuales podemos vivir. Y en segundo lugar, en la última frase, Pablo establece un principio, y esto va para usted y va para mí, que el dar nunca deja más pobre al que lo hace. Te lo repito, hermano, el dar nunca deja más pobre al que lo hace. La riqueza de Dios está abierta a los que le aman y aman a sus semejantes, en particular al obrero que va a la misión. El que da se hace más rico. Permítame, lo digo con cuidado. El que da se hace más rico porque el dar le abre a las dádivas de Dios, le abre a la oportunidad de Dios. Por eso que Taylor, el gran misionero Hudson Taylor, dijo: el trabajo de Dios, hecho al modo de Dios, nunca va a carecer de provisión, ni para el que da, ni para el que recibe, mi hermano. Principio emanado de la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor. He ahí, mis queridos hermanos, los principios recurrentes en el uso del dinero misionero. He ahí los principios preliminares en el uso de este dinero que va a traer bendición a aquellas personas que reciben el sustento porque están yendo. Y es una bendición para la iglesia o los enviadores que quizás no pueden ir, pero que pueden contribuir recabando y enviando ese recurso que se va a necesitar. He aquí el dinero en las misiones. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu santo, muy santo nombre. Te glorificamos, Padre Celestial, y te exaltamos. Y con ello te bendecimos. Con ello nos ponemos delante de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a esta amada iglesia, Señor, que se dispone a abrir no solamente, Señor, su billetera, sus recursos, sino que abre primero su corazón. Y al abrir su corazón, Señor, va a sembrar esa semilla para cientos y miles que han de ser ganados para el reino de los cielos, por aquellos que van a ir y que van a llegar a ese campo blanco, donde hay hombres y mujeres sin fe, sin Dios y sin esperanza que pueden conocerte en virtud de esa ofrenda sacrificial, la ofrenda de la viuda, la ofrenda de la necesidad, pero que suple y suple y suple. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos orar y presentar este tema para tu honra, para tu gloria y alabanza, porque así oramos con gratitud anticipada. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias. Bendiciones. Amén, amén, amén.